Buenas tardes. En primer lugar me presento para aquellas personas que acaban de incorporarse a los seminarios. Me llamo Elena y soy la coordinadora del eje temático de Medio Ambiente y Salud. En cuanto a mi formación, soy licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente estoy haciendo el doctorado sobre epidemiología ambiental en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quería comenzar este bloque con la pregunta de si existe o no relación entre el medio ambiente y la violencia de género. A priori puede parecer poco evidente, pero vais a ver cómo todo está conectado. En la novela de Pozos de Pasión se hace alusión a que el agua es fuente de vida y conflicto, y es que el uso, la explotación o la posesión de recursos naturales, como puede ser el agua, el gas, el petróleo o ciertos minerales, desencadenan guerras. Esto, junto con el aumento de la población mundial, la degradación del medio ambiente, la sobreexplotación de recursos naturales, el cambio climático, genera un caldo de cultivo del que emanan diversos tipos de violencia contra mujeres y niños, como abusos sexuales o matrimonios forzados, temas que también se abordan en la novela. De hecho, según esta publicación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se estima que 1 de cada 3 mujeres y niñas será víctima de violencia de género en su vida, siendo un medio de control, subyugación y explotación que refuerza aún más la desigualdad de género, influyendo negativamente a la capacidad de adaptación al cambio climático. En el seminario anterior, con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Cambio Climático, vimos de qué manera afecta este calentamiento global a la salud. Los efectos pueden ser directos, olas de calor y frío, eventos meteorológicos extremos, inundaciones, sequías, o indirectos, como el incremento de la contaminación atmosférica y alérgenos, con el consecuente aumento de la frecuencia y gravedad de enfermedades respiratorias, incremento del número e intensidad de incendios, cambios en la distribución de los vectores de enfermedades infecciosas o menor disponibilidad de agua e inseguridad alimentaria. Hay que tener en cuenta que, si bien todas las poblaciones están expuestas a los impactos negativos en la salud provocados por el cambio climático, hay circunstancias que incrementan la vulnerabilidad, como son la ubicación geográfica y las desigualdades socioeconómicas, aumentando también las inequidades en salud. Desafortunadamente, los impactos generados por el cambio climático en las comunidades se traducen en un mayor riesgo de sufrir diversos tipos de violencia. Me gustaría aprovechar para recomendar la lectura de las nuevas guías sobre cambio climático y salud que ha publicado recientemente el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, dirigidas tanto a profesionales como a la ciudadanía. Los contenidos están basados en la evidencia científica disponible hasta la fecha y han sido redactados por profesionales referentes en este campo. Aquí tenéis parte del contenido de una de ellas dirigido a los ciudadanos, en la que hay una serie de acciones que podemos llevar a cabo para adaptarnos y actuar frente al cambio climático. Además, estas guías están redactadas con el enfoque One Health, que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, animales y ecosistemas. Reconoce que la salud de los seres humanos, animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente en general están estrechamente vinculados y son interdependientes, algo que ya se sabe desde hace mucho. Y de hecho, un ejemplo de las consecuencias de romper el equilibrio de los ecosistemas es la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad de no perturbar los ecosistemas para evitar, precisamente, la transmisión de agentes patógenos al ser humano por parte de especies que actúan como sus reservorios naturales. Y como todo está relacionado, creo que es importante que seamos conscientes de que cada una de nuestras acciones tiene un impacto, en mayor o menor medida, en el medio ambiente, que la contaminación no entiende de fronteras y que muchas de las sustancias que liberamos tarde o temprano vuelven a nuestro organismo a través de alimentos, aire o agua. Cada vez hay más estudios científicos que asocian la exposición a contaminantes con el incremento de determinados cánceres, enfermedades tiroideas autoinmunes, obesidad, fibromialgia, sensibilidad química múltiple, síndrome de fatiga crónica, Alzheimer, Parkinson. Algunas de estas patologías suelen estar más presentes en mujeres. Además, determinadas características biológicas y fisiológicas favorecen la acumulación de sustancias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquellas que tienen tendencia a acumularse en tejidos grasos, ya que la cantidad de grasa corporal es mayor en mujeres que en hombres. Por otro lado, la exposición a contaminantes ambientales en etapas críticas del desarrollo, como durante la gestación o los primeros años de vida, se asocia a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades durante la infancia y la vida adulta. En este sentido, quisiera recordar la interesante microponencia del Dr. Juan Pedro Arrebola que nos dio en el seminario anterior y comentaros que tenéis disponibles las guías que nos presentó sobre recomendaciones para reducir la exposición, especialmente indicadas durante el embarazo y la lactancia, pero que están dirigidas a cualquier persona y redactadas de forma muy divulgativa y con un gran rigor científico.
Hablamos de contaminantes ambientales en general, pero hay una gran variedad. Los contaminantes persistentes se llaman así porque son resistentes a la degradación, pueden ser transportados miles de kilómetros a través del aire, agua y especies migratorias. Algunas se bioacumulan en tejidos grasos de animales y a medida que avanzamos en la cadena trófica, se biomagnifican, es decir, las concentraciones serán mayores en el organismo consumidor que en el organismo consumido. Este es el caso, por ejemplo, de las dioxinas, metales pesados como el mercurio o algunos plaguicidas como el DDT, que aunque llevan muchos años prohibido, aún se pueden encontrar restos en el medio ambiente y en los organismos. Algunas sustancias no son persistentes, pero estamos continuamente expuestos a ellas, ya que están por todas partes. Algunos, algunas de ellas se sabe que son disruptoras endocrinas, es decir, que tienen la capacidad de alterar el sistema hormonal y se asocian con mayor riesgo de desarrollo de cánceres hormonodependientes, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, problemas de fertilidad. Y bueno, no me voy a parar a explicar más sobre fuentes de exposición y características de los contaminantes porque lo tenéis en las guías de Juan Pedro Rébola. Y comentaros solo a modo de ejemplo que hay estudios donde encuentran asociación a contaminantes y efectos intergeneracionales. Por ejemplo, en el artículo que veis en esta diapositiva se observó una mayor tasa de obesidad y una primera menstruación más temprana en las nietas de mujeres que estuvieron expuestas al DDT. Bueno, y os preguntaréis, ¿cómo es posible llevar a cabo estos estudios? Pues gracias a lo que se conoce como biomonitorización humana, que consiste en medir directamente la exposición a través del análisis de su concentración o la de sus metabolitos, que esto es cuando ya están transformados por nuestro organismo, en muestras de bueno, orina, sangre, suero, pelo, tejido adiposo, leche materna, en fin. Como ya sabéis, son muchas las fuentes de exposición y es difícil estimar la cantidad que proviene de cada una de ellas para calcular el total que llega a nuestro organismo. Y una ventaja que tiene la biomonitorización humana es que integra todas las posibles exposiciones de todas las fuentes, como agua, alimentos, aire, etc. Y en función de las características del contaminante que queramos medir, lo buscaremos en una matriz biológica u otra. Es decir, si por ejemplo es una sustancia que se metaboliza y excreta con facilidad, usaremos muestras de orina. Si no, si son persistentes, utilizaremos sangre o suero sanguíneo, tejido graso. Luego, la metodología de análisis debe permitir detectar niveles muy bajitos, ¿vale? Del orden de partes por millón o partes por billón. Y el uso de un equipo u otro para medirlo dependerá de las características del contaminante. Así, de forma muy simplificada, la cromatografía se basa en identificar los contaminantes en función del tiempo de retención al pasar por una que tiene cada uno de estos sustancias, al pasar por una columna por la que tienen mayor o menor afinidad, dependiendo de su estructura química. Y con el cromatograma que obtenemos al final podremos cuantificar la concentración, ya que esta es directamente proporcional al área del pico correspondiente a esa sustancia concreta. Luego, con la información de hábitos de vida, consumo de alimentos y demás recogida a través de cuestionarios, buscamos asociaciones estadísticas con las concentraciones medidas en las muestras. Esto nos permite, por ejemplo, identificar nuevas fuentes de exposición, conocer los niveles a los que todos y todas estamos expuestos, algo que es especialmente importante durante las etapas de mayor vulnerabilidad que comentábamos antes, ¿no? Como la etapa prenatal y los primeros años de vida. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda o comentario que tengáis y muchas gracias por vuestra atención.